Dávila Colón. Este es Noti 1630 AM de su radio. Y hoy es martes 9 de enero del año 24. Faltan 301 días para las elecciones. 357 días le quedan este año. En 7 días estamos en los caucuses de Iowa. En 41 días estamos en el feriado de presidentes. Y a hoy han pasado 26.088 días desde que hace 71 años con 5 meses el Partido Popular perpetró el engaño más grande que se le ha dado a este país con el ELA, lo mejor de dos mundos, y el ELA y soberanía y Estado libre y asociado. Estos son los titulares hoy a mediodía. Pisa blandito, con mucha consideración y diplomacia el FBI con trámite de nuevos casos de corrupción. El FBI defiende a Puerto Rico y le rompe el espinazo a los narcos de la FARC. La prohibición de envases de plástico para servir comidas preparadas le va a costar un huevo de la cara, un ojo de la cara a los contribuyentes, y además va a terminar liquidando más arbolitos y más haciendo más daño ambiental que lo que hace el plástico. El Senado no dio paso a 40% de los nombramientos. La Junta de Control Fiscal anula otro contrato de Roosevelt Roads sin competencia. El Nuevo Día pela a Pierluisi si habla con Rosselló, si no habla con Rosselló, si anda con Rosselló, si huele a Rosselló, lo pelan como quiera. El Nuevo Día alega que el Código de Orden Público que instauró el alcalde Romero ha arruinado todas las barras de mala muerte en Puerto Rico. Y Jennifer González acusa a su gobierno de extrema dilación en la recuperación de huracanes, terremotos y pandemia. El Departamento de la Familia pide un aumento de 40 millones más para atender el problema de los viejitos abandonados en el ELA. Tostón de la pava, doble vara de los corruptos los trae locos. Mientras tanto, esta mañana, en audiencia apelativa, los abogados de Trump, siéntense, amárrense el cinturón, le dijeron a la corte que el derecho de inmunidad ejecutiva que tiene Trump le da licencia para matar opositores. ¿What? ¿Cómo fue? ¡Qué barbaridad! Bueno, eso y mucho más. Hoy tenemos tenemos 2/3 partes de nuestro bufete de abogados con Tony Zagardía y Javier Vega. Está de vacaciones todavía Fernando aquí en La Mirilla. Todo eso y mucho más con ustedes ya mismito. Buenas tardes y ya estamos a 9 de enero. Buen provecho tengan todos. Ya este es el penúltimo programa que hacemos en este horario. Como ustedes saben, a raíz de los cambios de programación, esta emisora nos sube a todo el elenco de La Mirilla a las 5 de la tarde, de 5 a 7, todos los días laborables en la programación. Y en este espacio, pues ya ustedes saben lo que dice por ahí, ya la prensa lo sacó, pues vendrá, por supuesto, mi amigo y hermano Ángel Rosa. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Solamente su peinador lo sabe, pero viene por ahí. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí con ustedes cubriendo lo que nadie cubre. Déjeme decirle algo. En el periodismo y en estas líderes de radio y televisión, los talentos básicamente nos regimos por
lo que nos diga la empresa en términos de el espacio de programación que vamos. Quien determina la programación es la gerencia. Y cuando la gerencia necesita que vayamos a cubrir un horario, allí estamos para trabajar por la gerencia. Yo sé que ese espacio para muchos de ustedes va a ser mucho más fácil accesarlo, ya sea porque vienen del trabajo y nos escuchan por radio y luego del radio del carro, o nos escuchan por Bluetooth en el carro y después cambian y nos van a escuchar. Otros que nos accesan de Estados Unidos, los videos se van a tener, pero se sueltan a las 7 de la noche. De manera que los que lleguen en la costa este, pues a partir de las 6 de la tarde, a través de Noti1 TV y de todas las redes sociales, van a tener a Noti1. No lo van a tener en vivo como tal. Para escucharnos por vivo, tienen que prender el radio, y para escucharnos tal a las 5 de la tarde, o accesar las redes sociales de Noti1, Noti1.com, Noti1 TV, todo lo que aparezca, Noti1 Facebook, y ahí van a escuchar nuestros análisis. Así que todo sea por el bien del colectivo, de la empresa y de todo eso. Vamos a darles a ustedes hoy lo que es la noticia principal, y rompió aquí con Jerry ayer en la tarde, que le hizo una magnífica entrevista al jefe de estación de FBI en Puerto Rico, Joseph González. Vamos a empezar diciendo que sin el FBI y sin justicia federal no habría una pelea efectiva en contra de la criminalidad y en contra de la corrupción en Puerto Rico. Es gracias a ellos, a los agentes, los fiscales, que se ha dado esa batalla y que va a continuar. El crimen nunca se va a erradicar. Lo que uno puede esperar es que lo bajen. Igual que la corrupción. Corruptos hay en todos lados y en todos los partidos. Y eso es así. Para eso están ellos. En segundo lugar, hay unos cambios fundamentales que se han dado desde principios de siglo acá, en términos del comportamiento de las agencias de seguridad pública en cuanto a casos de alto perfil de corrupción. Unas mejoras que se han hecho, una forma, un estilo totalmente distinto, y eso se lo debemos no solamente a la fiscal anterior federal Rosemilia Rodríguez, sino también al fiscal Muldrow y a los distintos jefes del FBI, particularmente Joseph González, que me merece la mayor credibilidad y el mayor respeto por la forma en que ha trabajado todo esto. A preguntas de Jerry, sale claro que el FBI reconoce que los casos de corrupción de alto perfil tienen un impacto electoral. Cuando yo dije eso en el año 2003, se formó la pelotera, eran los años del activismo del fiscal Hill, de la Blue Ribbon Commission, de las cacerías de brujas de Sila Calderón, todos aquellos brincaron. Pero obviamente hoy, 20 años después que papá dijo que no quería decir que se lo dijera, que se lo hubiera dicho, pero heme aquí, 20 años después, el tiempo me ha dado la razón. No hay duda en Puerto Rico que las intervenciones en cuanto a políticos por corrupción de parte del FBI, de Fiscalía Federal, tuvieron un impacto brutal en el plebiscito del año 98, en las elecciones del 2000, del 2004, del 2008, del 2016, del 2020. Eso es una realidad innegable, donde, y por ese espacio, la corrupción se convirtió en el tema número uno. Obviamente las cosas no solamente cambiaron con la nueva gerencia federal en el FBI, sino que cambiaron también con una sensibilidad, una hipersensibilidad del FBI, que ha estado bajo fuego de Donald Trump, que ha alegado que
todo, que hay que eliminar al FBI y que hay que eliminar a los fiscales federales porque intervienen en casos electorales, en casos políticos y usan la corrupción para procesar la oposición. Esas denuncias que ha venido haciendo Donald Trump desde el año 20 le han afectado, han impactado al FBI y a Fiscalía Federal y al Departamento de Justicia Federal y los han obligado a ser mucho más diplomáticos y mucho más neutrales y cuidadosos cuando procesan casos de políticos. Y el agente especial a cargo, Joseph González, precisamente ayer nos da la razón. Obvio, nadie puede tapar la historia ni el cielo con la mano. Los casos de corrupción en Puerto Rico han afectado a partidos y a gobernantes. De hecho, hay 3 gobernadores que los ha partido por el medio. Pedro Rosselló, que nunca fue encausado, pero que fue tarjeta desde el año 96 de sus enemigos dentro de políticos, dentro de la justicia federal, y nunca lo encausaron porque nunca estuvo limpio, nunca tuvo, pero perdió. Su partido perdió en el 2000, perdió el plebiscito del 98 y encima de eso perdió su aspiración a regresar. Aníbal Acevedo Vilá, que mordió el polvo el Partido Popular, y obviamente cuando llegamos al caso de Alejandro García Padilla con los procesamientos de alto perfil después de Anaudí y todo aquello, obviamente Alejandro no pierde David Bernier por Alejandro, pero perdieron. Eso obligó a Alejandro a retirarse. Y obviamente Wanda Vázquez, con todas las investigaciones federales que surgieron y se filtraron y que terminaron en acusaciones posterior al año 20. Así que estamos hablando de un impacto escabroso que tuve el honor de advertir en términos de lo que yo llamaba entonces el timoneo federal. Y precisamente para evitar comentarios sobre el timoneo federal, la Fiscalía ha hecho unos cambios y el FBI que son importantes. Primero, las filtraciones se han minimizado y de eso nos hablaba ayer Joseph González. Y segundo, ustedes se acordarán los allanamientos con las cámaras corriendo, le avisaban a las televisoras que iban a arrestar a las 4 de la mañana en calzoncillos. Me acuerdo del caso de Edison Misla y otras más, y allá aparecían y se formaba un circo mediático y todo eso. Eso ha sido, ahora los hechos se prueban en corte, como el caso de Charbonnier, que los compañeros estaban comentando hace escasamente unos minutos atrás. Se comentan y se saben los hechos como tiene que ser en la corte. Así que en ese contexto nos dice Joseph González, bueno, nosotros no somos los que determinamos. El caso está listo cuando está listo, pero cuando está listo, todavía no está listo porque tenemos que someterlo a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, D.C., y es el Departamento de Justicia Federal el que determina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, que donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Y que Joseph González, al igual que Muldrow, dependen, el fiscal Muldrow, dependen de que le den el visto bueno allá. Y en segundo lugar, que obviamente el agua no está como para chocolate. Ahí está medio mundo pisando blandito con esto de Trump, porque obviamente las alegaciones de Trump totalmente inmeritorias y totalmente injustas con nuestras organizaciones de justicia federal se tienen que tomar en cuenta debido al poder político que tiene, el poder de convocatoria que tiene el expresidente. Que de hecho hoy, ahora hace escasamente una hora, ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., sus abogados acaban de decir que si agentes federales si el presidente le ordenara asesinar a un opositor político,
los agentes federales estarían cobijados, al igual que el presidente, por la inmunidad o por lo que es el privilegio ejecutivo, y a menos que residencien en el presidente, no se les puede procesar, que es la verdad. Oiga, hay que tenerlas bien grandes, y me refiero a las orejas, para poder argumentar eso ante una corte en un sistema, un ordenamiento de derecho, pero ahí está. Y esa noticia acaba de romper ahora mismo. De manera que esa es la situación. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues la corrupción durante este cuatrenio ha cortado a partes iguales, pero más, mucho más, porque hay casos de alcaldes populares encausados localmente, ha desbaratado al Partido Popular. Pero en realidad, generalmente los casos de alcaldes no afectan una candidatura o candidaturas estatales a menos que se embarre la situación y en la manera en que se tramita. El PNP hace mucho tiempo aprendió que tan pronto acusan a alguien, lo sacan y le piden la renuncia. Si renuncia o no, eso es otro cuarto de hora. Eso fue lo que pasó con Ñañito. Ustedes recordarán, en el 2008 se quedó, la Corte Suprema le permitió quedarse y finalmente fue derrotado, pero el PNP hizo lo que tenía que hacer, Luis Fortuño, en exigirle la renuncia, y eso lo hacen. En el Partido Popular no. Esta administración de chamaquitos en el Partido Popular lo que ha hecho básicamente es un revolú. Le aplica una vara al corrupto de Ponce y lo deja ahí, y le aplica una distinta al corrupto de Mayagüez y lo excluye. Y esa doble vara, ese embarre que han hecho, no ahora, lo han venido haciendo, dándoles espacio hace mucho tiempo, le cuesta al Partido Popular. Y ese fue también uno de los temas. Pero lo que les quiero decir con esto es que a nivel estatal, al día de hoy, yo no sé mañana o la semana que viene, Pedro Pierluisi y su administración es la primera administración en este siglo que entra al ruedo electoral de un año electoral sin una acusación federal a sus funcionarios, altos funcionarios de gobierno, sus ayudantes, lo que es su comité de campaña como tal. Eso no quiere decir que esté libre de investigaciones. Esto no quiere decir que no lo estén investigando. Tampoco quiere decir que lo están investigando. Lo que quiere decir es que entra con eso, y eso le facilita, porque alegar corrupción, que fue el caballito de batalla del Partido Popular desde el año 96 para acá, cuando comenzaron los casos del SIDA y de vivienda y todo aquello, es mucho más difícil si los perpetradores de la corrupción son los tuyos. Y en ese contexto hay que ponerlo. Eso no quiere decir que no van a haber acusaciones, no, porque yo creo que el agente a cargo, Joseph González, fue bien claro, dijo, bueno, reconocemos, número uno, que esto tiene un impacto devastador en las aspiraciones políticas de las personas y de los partidos. Bregamos con mucho cuidado, pero es Washington el que determina. Claro, ya cuando entra la División de Integridad Pública a Washington, ya entran lo que Juan Manuel García Pasalacqua decía, los poderes que son. Esos son los poderes que son el gobierno permanente. Ya eso está fuera de las manos de la oficina del FBI local o del FBI o del Departamento de Justicia. Así que con eso, en ese drama lo dejamos, y hay que felicitar a los compañeros de Noti1 que obviamente vieron, esta era la noticia del día, y nos obliga a hacer la historia del impacto, lo que se ha llamado el timoneo federal de las elecciones coloniales durante todo este siglo. Ha estado ahí, es una realidad, están conscientes de que ese efecto está ahí, y por lo tanto están pisando blandito y de forma sensata, prudente y justa, como debe ser. Los casos no se discuten en los periódicos, ni por filtraciones, ni por espavientos, ni eso. Los casos se radican contra los políticos corruptos
en los méritos y se procesan en los méritos. Ok. Y miren el valor del FBI. Ayer le rompió el espinazo a una ganga de narcotraficantes, las famosas FARC, y van a continuar haciéndolo, porque lo cierto es, esto es desde tiempo inmemorial, si no fuera por las autoridades de seguridad federales, Puerto Rico sería un narcoestado, gracias a ellos que nos protegen, y de hecho ahí están los números, las bajas de la incidencia criminal, ahí ha estado. Comenzaron a bajar desde los años 90 bajo Pedro Toledo y bajo las administraciones federales, los acuerdos entre los estatales y los federales, y los números lo dicen todo. Los números lo dicen todo. Vamos a hablar ahora de otra medida que me parece importante y la da Noticel. O es una noticia. Ustedes saben que surgió el diferendo, que todo el mundo se echó a reír, de que el gobernador dijo, yo no voy a enviar más nombramientos, si total o me los cuelgan o me obligan a retirarlo. Y salió José Luis Dalmau diciendo, mándamelos para acá, estás incumpliendo. Bueno, pues ayer el tiburón blanco, que habla como buen fiscal en blanco y negro, sacó los números. No dice la historia de Noticel si esto fue durante todo el cuatrenio o fue el año pasado. Me imagino que es todo el cuatrenio. Sí, es todo el cuatrenio. Casi el 40% de los nombramientos que ha enviado Pierluisi, incluyendo todos los importantes, juez del Supremo, Contralor, todo lo que hay, todos los importantes, los han colgado o los han bloqueado. De 554 nombramientos que envió el gobernador, 222 fueron retirados y 12 fueron rechazados. Y usted dirá, pero espérate, solamente 12 rechazados de 554. No. Los que fueron retirados, todos cumplieron con la documentación y el Senado no le dio la gana de ponerlo. Por lo tanto, el gobernador, para que no le quemaran la ficha y pudiera volver a renominarlo, lo que hacía era retirarlos. O sea, el Senado, la inacción, la indolencia del Senado obligó al gobernador en 222 ocasiones a retirar los nombramientos que estaban completos. Y ustedes dirán, pero eso eran todos unos políticos. No, son nombramientos de fiscales, de jueces, de procuradores, de registradores, incluyendo a la jefa de PRITS, que es el sistema de computadoras del Estado, ¿ok? El sistema, la seguridad de los cómputos del Estado, donde están sus números de seguro social, sus licencias, su información, todo eso. No hay jefa de PRITS. La mandó Pierluisi a nominar y tuvo que retirarla porque los bandidos se sentaron en esto. No hablemos de DACO. No hablemos de DACO. No hay secretario de DACO en propiedad. Y además de eso, esta legislatura hay 90 proyectos. Ustedes saben los espavientos de Taxito. Oh, aquí vamos a hacer una revolución y vamos a tener temas controversiales y todo eso. Esto fue el viernes. Y entonces dice, el lunes nos dice, mandamos allá, vamos a mandar 90 proyectos. Bueno, pues resulta que muchos de esos los envían después del término constitucional, que es ilegal. Los anula. Y lo otro, 90 proyectos aprobados no han sido enviados a Fortaleza. Es la politiquería. Es pura politiquería. Cuando miramos al Partido Popular, de cómo ha funcionado en estos 4 años o 3 años, si no pueden administrar una rama de gobierno de 90 millones de presupuesto y a lo mejor 500 empleados o 400, ¿cómo diablos pretenden administrar un gobierno de 140,000 empleados y 28,000 o 27,000 millones de dólares de presupuesto? Imagínense el desespero, que han sido así toda la vida.
Toda la vida han sido así. El número que nos da Noticel no es meramente un número de sí, le colgó el 40%, ¿qué importa? O hay 90 proyectos. No, es lo que representa. Esa es la gerencia, las dotes de gerencia del Partido Popular. Y eso es lo que le ofrece. La obra de Pierluisi está ahí. La obra de Jennifer González está ahí. La obra del Partido Popular en este cuatrienio, que es cogobernante, es lo que han hecho estos 3 años. Esa es la obra, ese es el récord de pista, las credenciales que tienen que presentarle a ustedes para convencerlos que voten por ellos, porque lo han hecho mejor. El contraste es brutal. El contraste es totalmente brutal. Pero así son las cosas. Así que esa es la segunda noticia que tenemos hoy, para el día de hoy. Y cuando vengamos, precisamente vamos a analizar las críticas de la comisionada, acusando a su gobierno de haber tenido extrema dilación en la recuperación de huracanes, terremotos y pandemias en toda la costa sur y ciertos municipios de la cordillera. Así que este programa ha sido el único programa de línea estricta estadista durante décadas. Y lo bueno que tiene es que no importa dónde lo pongamos, ustedes van a seguir. Y aunque tengan que esperar a las 5 de la tarde para escuchar el evangelio de acuerdo a la mirilla, ustedes van a esperar, no importa. Van a tener ese programa de 5 a 7. De hecho, no hay otro programa igual con la misma línea editorial que tenemos nosotros. No hay nadie que compita en ese contexto, porque nosotros nos especializamos en una serie de temas que nadie más toca. El que quiera oír otros, con mucho gusto van y lo sigan, pero nosotros siempre hemos tenido, no importa dónde nos pongan, bailamos, y no importa dónde bailemos, se llena el salón. Siempre lo hemos hecho. No estamos en el juego de las encuestas, ya eso probamos ser. Yo gané 62 de 65 encuestas en un periodo de 11 años, y como les digo, eso es irrelevante, porque la gente ahora nos escucha no solamente por radio, sino también digital. Y obviamente la audiencia es mucho mayor en las tardes, porque la gente viene saliendo de los trabajos y en el tapón se entretienen con nosotros, y después también cuando están en la sobremesa de la cena. Así que tranquilo, no importa la hora, ustedes van a estar ahí con nosotros, nosotros lo sabemos. Bueno, vamos a empezar con el tema que sale hoy. La comisionada residente hace unas fuertes críticas 2 días contra su partido y su administración, diciendo que tiene abandonado el sur y que la obra, que obviamente los anuncios y las cuñas comerciales no constituyen obra, sino los ladrillos y lo que se ponga, los bloques, y es una fuerte crítica, particularmente para el sur, que es donde más débil históricamente ha estado el Partido Nuevo Progresista. Y empiezo con el decano de este programa, Tony Zacardía. Adelante, Tony. Me imagino que no es por la edad, es por la experiencia. Sí, decano, por la experiencia, por supuesto, por la toga. Oye, saludos, Luis. Tú tienes toga más larga que la de Javier. Y muchas felicidades al pueblo en el 2024. Hay gente comprando medicamentos en la farmacia. Porque este programa va para las 5 y ya hay mucho miedo por ahí en otras estaciones. Y no comprando Pepto-Bismol. Vendemos cosas distintas. Nosotros vendemos hamburger y ellos venden hot dog. Eso es así, ya está para el canal. El que quiere el hamburger viene aquí. Y un hamburger de calidad y un hot dog barato. Mira, pero hablando ahora un poquito más en serio. Jennifer González hace tiempo atrás dijo en una entrevista que ella no era parte de este gobierno, que ella era comisionada residente. Desde ese tiempo, hace como 2 años de esa entrevista, o año y medio, ella ya estableció su agenda política de que ella no es responsable de las ejecuciones del Ejecutivo,
porque ella, repito, dijo que ella no es parte de este gobierno. Al no ser parte de este gobierno, ella ha decidido, según su posición, de atacar el gobierno del cual ella no es parte. ¿Y cómo lo está haciendo? Está diciendo que no, la obra no se ve, que todo está atrasado, porque ella no ha reconocido al gobernador como parte de su equipo, de su... oye, Luis, yo recuerdo cuando Pedro ganó la gobernación, aquel vídeo que ellos hacen en una guagua, dirigiéndose a, creo que era Isla Verde, a Vivo, para Pedro aceptar, congraciarse con sus seguidores y el party que hubo allí, que Jennifer le decía, y tú y yo somos un equipo, Pedro, y tú desde Fortaleza y yo desde Washington, y Pedro decía eso, y tú trabajando y yo contigo. Ella estableció que era un equipo. Claro, políticamente ahora, como ella ha estado en la crítica constante del gobierno, pues ella no puede criticarse ella misma, pues establece que el comisionado residente es un empleado federal que corre en una papeleta con el gobernador, pero no tiene que ganar necesariamente si el gobernador gana, y esa es su agenda de campaña política. Yo no soy parte del gobierno del PNP, yo soy PNP, pero a mí no me pueden achacar todo lo que está pasando en este cuatrenio. Claro, perdóname, cuando las cosas están buenas, ella se achaca, y entonces es parte de este gobierno, cuando hace su trabajo bien hecho, como ella lo ha hecho, pero no ha trabajado en equipo. A la hora de la verdad, Luis, ella no es parte del equipo, porque ella se desafilió del equipo, Javier, de gobierno. Eso tiene un pro y un con. El pro es, le doy a cantazo, es verdad, está atrasado en los proyectos en el sur, pero en gran medida es por la burocracia federal y todo lo que hay. Correcto. Pero por otro lado, Javier, cuando tenga que venir, que gane la primaria, asumiendo que gane la primaria, y tenga que venir a defender la labor de su partido en el sur, obviamente esas declaraciones se las van a retrayar en la cara la oposición. ¿Qué tú crees? Bueno, saludos Luis, saludos a Tony, que está aquí, a todo el público que nos está escuchando, en lo que entiendo será nuestro último martes al mediodía. Ya el próximo martes vamos al aire a las 5. Vamos al aire a las 5, el horario por el cual David Colón es más conocido, yo creo, en la radio, ciertamente. Así que enhorabuena, Luis. Mira, en términos de los ataques de la comisionada, pues eran de esperarse. O sea, esto era lo que por meses en este programa, antes de que la comisionada anunciara, se vaticinaba que ocurriría si la comisionada al final del día decidía tirarse para una candidatura a la primaria de la gobernación. Luis, es que los ataques son parte de lo que es la primaria y no había manera. Una vez decide la comisionada entrar en lo que es una candidatura a la primaria para la gobernación, se sabía, Luis, que iban a comenzar los ataques a la administración, que iba a continuar, pero en el caso de la comisionada ya los había comenzado antes de anunciar. Lo que pasa es que cuando anuncia y ¿verdad?, saca el video, que cayó muy mal dentro de los simpatizantes y votantes del corazón del rollo del PNP, al decir que las cosas iban por mal camino, etcétera, cosa que por meses luego de su anuncio le trajo problemas en términos de comunicación, y había pues le había un poco desligado de ese mensaje. Pues ahora está comenzando nuevamente con esto de que los proyectos están atrasados en el sur, y verdad, de que va muy lento la recuperación, etcétera. En términos sustantivos, Luis, o sea, es un ataque que tú ves que tiene resonancia en la oposición. O sea, la oposición lleva con este mismo mensaje hace ya varios años con lo que es la recuperación del huracán María, y ahora pues con la recuperación de los terremotos en el sur, y la comisionada se ha montado en ese ataque de la oposición. A mí lo que me gustaría ver de la comisionada también
es esa misma efervescencia cuando se trata de impugnar la labor del gobierno federal en Puerto Rico, porque eso es lo que yo esperaría de mi comisionada residente que está en el Congreso para representar los intereses de los puertorriqueños que residimos aquí. Y parte del trabajo que yo esperaría que ella estuviera haciendo sería cuestionando al gobierno federal por qué se tardaron tanto en la recuperación. Pero tú tienes que entender, atacar al gobierno federal es como tirarle vientos a la luna. O sea, no hay manera. Lo que es rentable es criticar al gobierno. Ah, eso claro. Es lo que es políticamente rentable para la primaria. Después de eso se brega. Claro, por eso estoy diciendo, yo como estadista lo que quisiera ver, pero de que definitivamente el ataque en términos políticos más efectivo, pues va a ser el ataque que le haga directamente al gobernador, porque ella está tratando de ganar una primaria. Y por eso es que decíamos aquí, no esperen que va a ser que la primaria va a ser una donde no va a haber ataque, donde va a ser campaña limpia, etcétera. Eso no ocurre, eso no es lo que ocurre en primarias. En primarias siempre hay ataques, siempre hay ataque de lo que se llama oposición, y hay una, ¿verdad?, cierta campaña negativa que al final del día vende muy bien. Lo que pasa es que yo entiendo que que a la comisionada su primera ristra, por decirlo así, de ataques no le salió muy bien. Ha cogido quizás un par de semanas ahora en diciembre en las vacaciones para reponer la campaña, y veremos entonces cómo comienza de ahora en adelante. Mira, parte del fortalecimiento, le voy a pedir, Luis, espérate un momentito, Tony, dame un brequecito. Que no se oye, le voy a pedir, en cabina. Hello, ¿me oyes, Tony? Bien bajito. Ok, ¿me oye? Bueno, ahora no, sí, no, ahora yo sí. no tengo control. Ok. Ya. Es importante que esto lo limiten a un minutito, porque tenemos un compromiso comercial ya mismito. Pero hay otra cosa que entra adentro, ya que estamos cubriendo el PNP. Hay una epidemia de diarrea en periódicos y entre periodistas y telereporteros que es horrible por los avistamientos de Ricardo Rosselló. Le han preguntado al gobernador si ha hablado, si piensa hablar, si tiene. Entonces ahora Ricardo Rosselló no se llama Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló se llama Ricardo Rosselló, el exgobernador que tuvo que renunciar ante movilizaciones sociales en protesta por el chat en el año del verano del 19. Esa es la longaniza que ponen todo el tiempo. Por lo tanto, ustedes tienen Imodium o Caupetate para poderle dar a estos muchachos, porque, ¿verdad?, se tranquilizan. El tipo no va a estar aquí. Es tanto lo que les hace falta que yo creo que van a tener que utilizar supositorios de café para que se limpien bien los intestinos y todo lo que hay por ahí adentro. Miren, Ricardo Rosselló pagó las consecuencias del chat. Ricardo Rosselló tuvo que renunciar a la gobernación. Ricardo Rosselló le está trabajando de gratis a los estadistas y está haciendo las cosas y yo siempre he criticado el invento de los delegados, pero Ricardo está de gratis y ha hecho más que los otros juntos. Esa es la realidad. Y los seres humanos, llámese Ricardo Rosselló, llámese como se llame, tienen derecho a reivindicarse. Cometieron unos errores, pagaron las consecuencias, no fue acusado, y esto el pueblo tiene que pasar la página. Es una persona joven que tiene derecho a trabajar por su país. Y Javier, si se reúne con Pedro Pierluisi, bingo, no importa. Lo mismo que si Elías Sánchez le hace campaña a Jennifer también. Claro, tampoco, eso no tiene que ver por nada. Qué salir corriendo. Claro. Javier, adelante, que tengo una entrevista. Mira, los periodistas como José Delgado siempre van a utilizar esa muletilla en todo. Pero es no solamente José Delgado, es todo el Nuevo Día y todos los telediarios. Sí, no, definitivamente. Y también hoy anda con esa. Definitivamente, no son capaces de decir Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, o simplemente Ricardo Rosselló, porque Ricardo Rosselló es conocido, todo el mundo sabe quién es. Imagínate que dijeran
Aníbal Acevedo Vilá, el único gobernador en la historia, o el segundo gobernador en la historia, el primer gobernador en la historia acusado federalmente por actos de corrupción, y todo eso, que te pongas todo correcto. esto. Oye, es absurdo, ya pasó. Claro, y sobre todo tendrían algo que se podría decir en cada uno de los artículos que se escribe, pero es solamente y únicamente sobre Ricardo Rosselló, porque hay un odio de cierto sector del periodismo sobre Rosselló, a pesar de que luego de salir de Fortaleza fue elegido, es un funcionario electo, ahora mismo en este momento es un funcionario electo, y obviamente su endoso para candidaturas a primarias dentro del Partido Nuevo Progresista es muy valioso. O sea, bueno, inclusive te diría yo para una elección general, pero eso es otra cosa. O sea, ahora estamos hablando de las primarias. El terror es que Rosselló entre por rating, para acumulación de algo, que yo no sé si él lo aceptaría o no, pero ese es el terror que tienen. Le tienen terror, y de hecho, ese maltrato, ese abuso, esa crueldad que exhiben, ese odio sarraceno, lo que está haciendo es rehabilitando rápidamente a Ricardo Rosselló, como lo hizo con todos los del chat, ¿ok? La responsabilidad por el asalto al Congreso, caso criminal que se lleva contra Donald Trump por parte del fiscal Jack Smith. En ese caso, el Tribunal de Primera Instancia Federal de la Corte de Distrito Federal de Washington, D.C., determinó que la defensa de Donald Trump de que no se le puede tocar ni procesar porque él está inmunizado por el concepto del privilegio ejecutivo y que todas sus acciones fueran como presidente de los Estados Unidos y no como candidato, que lo cobija. La jueza de instancia determinó que no aplica en el caso porque sus acciones fueron como candidato y no como presidente, aparte que tenían visos de ilegalidad y que no hay una carta blanca para delinquir en la presidencia. Eso se determinó desde los casos de Watergate, ¿ok? Segundo, ese Trump, para dilatar y congelar la bola, sube al circuito apelativo del Distrito de Columbia y hoy se vio el caso. Trump se personó allí, no tenía que ir, pero fue. Y el argumento de los abogados era el mismo. Este señor, por ser presidente de los Estados Unidos al momento de ocurrir los actos del asalto al Congreso, estaba inmunizado por el concepto del privilegio ejecutivo. Y lo otro que alegaban, que contrario a lo que dijeron en el residenciamiento, es que salvo que se residenciara por insurrección o por actos relativos al motín del 6 de enero, que si no es residenciado ni encontrado culpable, no puede ser procesado por las Cortes de Justicia Criminal. Cuando estaba, ustedes recordarán, cuando a Trump lo procesan, lo residencian, la defensa era que no era el Congreso el que tenía que determinar la culpabilidad, sino que eran las Cortes, en las Cortes criminales, más allá de dudas razonables. Pero hoy botaron la bola y el bate. Los abogados de Trump alegaron asimismo que si Trump ordena un grupo de agentes federales asesinar un opositor, ni los agentes ni el presidente pueden ser encausados salvo que sean residenciados primero. Lo dejo eso porque eso es licencia para matar virtualmente, lo que están alegando en una democracia. Yo nunca pensé que esto llegaría a esto, pero eso es lo que es. Hoy están todas las redes sociales y todos los periódicos, toda la prensa digital nacional e internacional cubriendo esa barbaridad. Déjame empezar por lo último. Eso de que él dé una orden y que le diga a dos agentes del FBI y maten a fulano. En Puerto Rico hay una defensa que se llama obediencia jerárquica, que aplica a la función pública, no a la función privada, y uno de los elementos para que no aplique la defensa es que la orden sea ilícita. Y obviamente una orden de matar es una orden ilícita, eso es en Puerto Rico.
Ahora, ¿cómo yo veo este asunto de Trump que está tan lleno de lagunas? Pues yo creo que los padres de la Constitución jamás pensaron que esta situación se iba a dar. Claramente, cuando uno es presidente de los Estados Unidos, ahí hay una impunidad. La única manera de sacar un presidente es residenciándolo. Pero eso no es vitalicio. Pero es un acto civil, claro, de gobernanza. No es un acto criminal, no es un procedimiento penal. Tan pronto sale de la presidencia y deja de ser presidente de los Estados Unidos, esos hechos que él cometió, si son delictivos, en mi opinión pueden ser acusados y puede ser ingresado porque ya no es presidente de los Estados Unidos. El problema es, ¿un acusado puede correr para presidente de los Estados Unidos? Sí, aparentemente sí. Un convicto ¿puede ser presidente de los Estados Unidos? Sí, puede ser, porque hay unas lagunas en esa Constitución que no estamos claros. Así que Trump, eso de que él puede darle una orden a unos agentes para matar, eso hay que tenerlo, como tú dices, Luis, los overoles bien grandes para tú hacer ese tipo, para un abogado hacer ese tipo de planteamiento. Porque el propósito no es ganar, es dilatar. Claro, y llevar esto al Supremo para que el Supremo dilate y no se le pueda procesar, y si él gana la elección está forado. Pero es que aunque sea procesado puede correr, porque no hay nada que impida que corra. Aquí lo que está sucediendo es que están tratando de todas las maneras de crear un issue político en una persona que tiene como 4 o 5 casos en este momento, pero que no hay nada en la ley ni en la Constitución que prohíba que él salga presidente de los Estados Unidos. Lo que hay son un residenciamiento. El caso en el Supremo Federal, él lo va a ganar, porque él tiene que probarle que él participó. ¿Quién se lo va a probar? Pues tampoco está claro en esa enmienda si es una cuestión política o es una cuestión judicial. Bueno, no especulemos en cuanto a esto, pero yo quiero sencillamente, o sea, él va a ganar argumento de que tienes licencia para matar. Es un disparate, eso es tan ridículo, es un disparate, ni caso y esto... Javier, adelante. Mira, yo estoy de acuerdo con Tony en lo que acaba de expresar, y creo que tú también, Luis, estás en lo correcto. O sea, gran parte de la estrategia de Donald Trump en este momento es levantar todos estos argumentos jurídicos y defensa puramente legales en el sentido de si hay siquiera jurisdicción para estos posibles delitos, si él tiene una inmunidad, etcétera, con un propósito dual. Número uno, atrasar los casos para que no se vean hasta luego de la elección, y si se tiene que ver algún caso, que llegue hasta el Tribunal Supremo, para que sea el Tribunal Supremo Federal quien haga la interpretación de todas estas defensas. Que va a haber el caso, por cierto, creo que el 8 o 9 de febrero. Uno de ellos, sí. Uno de ellos, sí. Y perdóname, ¿el que se va a ver es el estatal o federal? Perdóname, ¿qué? El que se va a ver ahora en febrero, ¿es uno estatal o federal? Es federal, pero es otro de los asuntos que están pendientes, y no es el caso de los documentos. Ese es el menos. Exacto. Es otro de los temas. Perdóname, lo que se va a ver el 8 o 9 de febrero es si el estado de Colorado y el estado de Maine lo pueden desertificar como candidato bajo la enmienda 14, que de hecho es otra contradicción. En ese caso, lo que Trump está diciendo es que precisamente es el estado el que tiene el poder que es el gobierno federal y no el estado el que tiene poder para desertificarlo. Todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que en términos de la desertificación, yo creo que se le fue la mano, ciertamente, al estado de Colorado. Y eso lo veremos, ¿verdad? Cuando el Tribunal Supremo pues lo ve y determine. Luis, vamos a tener decisiones del Tribunal Supremo sobre los casos de Donald Trump ahora en el 2024 y hacia el 2025, ciertamente, si él llega a ganar o a perder la carrera por la presidencia. Como quiera, vamos a tener jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal interpretando todas estas defensas que está levantando
Donald Trump y dando y arrojando más luz sobre muchas de ellas que no han sido interpretadas claramente por el Tribunal Supremo anteriormente. Sí, oye, Luis, tal parece que la historia judicial de los Estados Unidos va a ser antes de Trump y después de Trump. Y después de Trump. Porque sí, esto nunca se había planteado. Son cambios fundamentales. Nada de esto se había planteado. No. Pero es que nunca se pensó que un código penal ambulante iba a ser presidente de los Estados Unidos. Pero eso es otro yo lo bauticé nunca como lo consideraron ambulante. Sí, sabe. Ay, constantemente está buscando nuevos delitos también. Él no se conforma con lo que hay. Él quiere también estar al día en nueva conducta criminal. En todo lo demás. Vamos a trabajar un poquitito el tema precisamente de la excelente entrevista que le hizo Jerry ayer a el agente a cargo de la estación del FBI en Puerto Rico, Joseph González, donde admite que todos estos casos de corrupción de alto perfil tienen un impacto electoral adverso al partido que está afectado por estos casos, y que esta vez tienen extrema cautela en cómo van a trabajar. Aquí hay una diferencia bien grande entre los años del Cuco Pereira y de Marlene Hunter de Pereira y los años de Guillermo Gil y lo que ha pasado, lo que está ahora. Obviamente nadie duda el poder federal para encauzar corruptos, pero la manera en que se han causado muchas veces en el pasado fue abusiva y no representó los mejores intereses de la justicia. Mira, Luis, adelante usted. El FBI sabe que muy probablemente uno que está acusado federalmente va a ser presidente de los Estados Unidos. Dios quiera que no, pero como veo los números en las encuestas, aparentemente está en línea para ganar la presidencia nuevamente. Y ellos saben que cuando Donald Trump, si gana la presidencia, va a ser una limpieza del FBI. Va a ser un montón de cambios de fiscales federales que van para afuera. Va a ser una limpieza total de las investigaciones. Va a ser una purga. Sí, una purga, en términos soviéticos. Estilo aquel presidente de Corea del Norte que en una conferencia mandó a arrestar a un montón de gente y se los iban llevando poco a poco hasta familiares de él. Incluyendo a su tío. A su tío que lo arrestó delante de todo el mundo. Así que yo creo que el FBI está haciendo, y esto no viene de Puerto Rico, esta política pública viene de los Estados Unidos, del gobierno federal, de la oficina central del FBI, donde están teniendo mucho cuidado. Claramente el FBI no para sus investigaciones. El FBI, cuando va a acusar asuntos de políticos, la Fiscalía Federal necesita llevar la evidencia a Washington, pasarle la prueba a una división de integridad pública federal, y que ellos decidan si se acusa o no en este momento en Puerto Rico. Así que lo que yo veo es no va a haber acusaciones contra candidatos a la gobernación. No te esperes acusaciones contra alcaldes de ciudades grandes en Puerto Rico como en Estados Unidos. Lo que van a haber son unas investigaciones bastante low-key. Como dicen, si van a allanar, allanarán calladamente, pero aquí todo se sabe. Porque si allanan una casa del vecino... Esperaron 2 años para meterle mano a Wanda. No fue hasta ¿cuánto? Por eso. Así que yo... El 22 que le metieron mano. Ahora, el planteamiento en sentido contrario es que la gente pregunta, pero Zagardía, es que es justo que si hay un político que va a correr, que es un corrupto, se sepa antes que venga una elección. ¿Para qué? Para que después tengan que renunciar, para que hayan primarias. Yo prefiero, Luis, honestamente, que los que vayan a una elección estén completamente limpios. Yo también. El problema es, como te digo, los radiquen o no los radiquen, tiene un efecto. Por ejemplo, ¿alguien duda que gran parte del furor para tumbar a Rosselló fue causado por los casos que le radicaron a Angie Ávila, a Julia Calleja y todo eso? Nadie lo duda. Nadie lo duda. Eso tuvo un impacto en ayudar a tumbar un gobernador electo. Aunque no fuera Rosselló acusado, ni imputado, ni responsable de la corrupción. Y de hecho, Angie Ávila le tumbaron todos los casos. Bueno,
Voy a hacerte otro contraste. Tú hacías un contraste de Guillermo Gil, Hunter y, ¿verdad? Esa combinación de Fiscalía Federal y FBI de principios de este siglo. De este siglo. Te voy a hacer otro contraste con un director del FBI mucho más reciente, que era Douglas Leff, sí, que fue el director del FBI bajo la administración de Ricardo Rosselló. Tú haces una comparación de el cómo... que dijo que tenía la guagua lista. Exacto. Tú haces una comparación de las expresiones que hacía Douglas Leff, de que estaba listo para darle pon y que tenía la guagua, etcétera, con las expresiones de Joseph González, que son mucho más comedidas, mucho más straight y ¿verdad? Y las respuestas solamente al punto de lo que se le está preguntando, y mucho menos estridente en términos de presencia mediática. Y vamos aparte de los casos que tú mencionas, Luis, ¿te has dado cuenta que hay mucha menos filtración de alegadas investigaciones que se están haciendo? Y eso de lo que veíamos en las portadas de los periódicos a cada rato durante la administración de Ricardo Rosselló, de que se está investigando a fulano, se está investigando a estos funcionarios, que al final del día muchas de ellas resultaron en nada, y que esas filtraciones evidentemente venían o del FBI bajo Douglas Leff o de Fiscalía Federal en ese momento. Pues ciertamente yo prefiero muchísimo más lo que estamos viendo ahora, que no hay filtraciones, lo que se está investigando, se tiene que estar investigando propiamente, sin estarse ventilando en los medios como debe ser, ¿verdad? Que la investigación sea confidencial, se esté llevando a cabo y no se tenga que estar filtrando a los medios para estar creando animosidad contra una administración que está de turno. Pues ciertamente yo creo que se están llevando las cosas de ¿verdad? Mucho mejor en este momento de lo que era el FBI y ¿verdad? Ciertamente la administración del FBI bajo Ricardo Rosselló, bajo Douglas Leff, para mí eso era una barbaridad lo que se hizo en esa época. Por eso, pero yo tengo un mayor respeto por esas instituciones cuando está, ¿verdad? Con estas declaraciones del jefe del FBI ahora, y tengo mayor respeto porque está ahí Muldrow. O sea, este equipo me da mucho más confianza como ciudadano en nuestro sistema de justicia. Y lo otro, en eso Tony tiene toda la razón, si no llega a ser porque Donald Trump pita foul de lo que es el activismo del FBI y del Departamento de Justicia, esto no estaría pasando tampoco. ¿Sabes? Son dos cosas. Que se crea que por eso Donald Trump, las dos historias. Luis, el que se crea que Donald Trump, aún como está en este momento acusado, no tiene influencia en las agencias federales de ley y orden, está bien equivocado. Tiene mucha influencia todavía, siendo un candidato, siendo un prospecto de candidato, con casos penales acusados, y yo creo que, como tú dices, pitó foul, y están teniendo mucho cuidado en la manera en que lo están haciendo. Recordarás cómo el FBI, cuando la campaña contra Hillary Clinton, en medio de la primaria, lo que sucedió también. Bueno, en el 2020 salió luego de que Elon Musk compró a Twitter, que funcionarios del FBI le escribían a funcionarios de Twitter para supres, o sea, para que aguantaran noticias, para que no diseminaran noticias, especialmente sobre lo que fue la laptop de Hunter Biden y otras cosas, que eso salió ahora, luego de 2 años, ¿verdad?, de investigaciones, etcétera. Así que, sí, ciertamente, expresiones que han hecho Donald Trump y otras cosas que han salido a la luz pública en estos años sobre la forma en que el FBI se conducía mientras estaba la elección del 2020 y ciertamente del 2016 también, pues los han llevado quizás a ser más comedidos. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo prefiero un FBI que esté enfocado en las investigaciones, que esté enfocado en hacer el trabajo correctamente, a un FBI que esté filtrando información a los medios, claro, que esté litigando asuntos en los medios previo a que ni siquiera se radique, que esté mancillando reputaciones previo a tener toda la evidencia para poder procesar a alguien. Yo prefiero lo que está ocurriendo ahora por encima de lo que estaba antes pasando, Luis, con las conferencias de prensa que se daban a las 11 de la mañana en el FBI,
donde le pasaban toda la prueba a la prensa y después decían, de la Fiscalía Federal. Las alegaciones, en las acusaciones no se prueba en un caso, son meras alegaciones, ya le habían pasado toda la prueba. Por eso, pero yo creo que los tres coincidimos en que los federales tienen que hacer su trabajo. Sí, lo tienen que hacer, claro. Los tres coincidimos que preferimos que se señale, ¿verdad?, se encauce al corrupto, no que se le señale por filtraciones, se radiquen los cargos cuando tengan que radicarse, independiente. Lo único que nosotros decimos es cero filtraciones, cero espectáculos, cero esta cuestión de tener las cámaras corriendo cuando están arrestando en calzoncillos a los acusados a las 4 de la mañana. Hagan lo justo y ya está. Y todo Mira, bien. ejemplo, o sea, si tú tienes una persona que está corriendo para una elección y hay una investigación y tú lo tienes grabado cometiendo un delito, cogiendo chavo, claro, que lo tienes retratado, ¿lo vas a dejar correr? ¿Para qué? Para que después vengan a acusarlo, arrestarlo, renuncia, una primaria, ¿para qué? Una pérdida de tiempo también. Pero es bien fácil acusar al FBI de intervención o acusar a los federales de intervención. No es la erradicación de los cargos, todo lo contrario, eran las prácticas ilícitas anteriores y la fabricación de casos. Hay algo que me preocupó, por ejemplo, la erradicación de esos últimos casos, particularmente Kelleher, que casi no tuvo que cumplir nada, le bajaron todo. Lo que es Angie Vilá, que le destruyeron la vida. Eso tienen que tener cuidado también con la cuestión de no radicar casos frívolos, casos que se van a caer, casos que sencillamente yo no tengo la menor duda que a principios de siglo había quizás, ustedes recordarán, a principios de siglo había una patraña contra Pedro Rosselló González y le hicieron, lo derrotaron. El mejor gobierno que tuvo Puerto Rico lo derrotaron. Eso fue timoneo federal. Lo que le hicieron a Pedro y nunca lo encausaron fue eso mismo. Mira, Luis, el peor foro, estoy seguro, en todos los Estados Unidos, en todos los territorios federales, para defender a una persona, es el sistema federal en Puerto Rico. Seguro. Es el más profiscal. Ya la duda razonable allí casi no existe. Es un sistema bien duro. En Estados Unidos, ¿cuántos casos no han habido que en el gobierno federal, que los jurados han absuelto? Recordarás al gobernador de Virginia. ¿Tú crees que en Puerto Rico hubiese sido no culpable? Bob Menéndez. Pero eso tiene una razón, y la razón es que en Puerto Rico todas las instituciones están tan desprestigiadas, tan degradadas, que lo único que la gente tiene fe es en el gobierno federal. Por lo tanto, esa confianza que tienen en el gobierno federal, que es ciega, se traslada precisamente en la administración de la justicia. Y lo ciego, Luis, lo ciego te crea muchas veces injusticias, porque el que está ciego no puede valorar ni puede sopesar la verdad y la mentira. Y como piensan equivocadamente que si no fuera por la Fiscalía Federal, por el FBI, aquí no hubiese justicia. Eso es un error, eso es parte del coloniaje que hay en Puerto Rico y eso es parte del por qué el sistema de justicia estatal se ha perdido tanta confianza. Y lo que no sabe mucha gente es que casi todas esas investigaciones provienen de agentes estatales que son los que están investigando, claro, con unos recursos, con una reglamentación federal que les permite hacer cosas que a nivel estatal no pueden hacer. O sea, Joseph González, en cierto sentido, cuando admite los impactos, está admitiendo, no solamente porque lo admite, sino porque la historia es innegable, 98, 2000, 2004, 2008, 2016, 2020, el verano del 19. Ese timoneo federal no es otra cosa que una reingeniería de control social sobre la colonia, y eso es cierto también. La política la establece el gobierno de los Estados Unidos y es parte de, pero que hay que discutirla, es parte legítima, son instituciones de lo que es el coloniaje en Puerto Rico y están ahí y hay que discutir eso sin que devaluemos
lo que es el valor y la aportación que hacen y la importancia de Fiscalía Federal y de el FBI en Puerto Rico. Se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Ustedes lo saben. Vamos a hacer la pausa y seguimos analizando noticias del día de hoy. Como les dijimos, mis amigos, podrán competir con nosotros todo lo que les dé la gana. Nosotros no competimos con nadie. Nosotros tenemos un libreto distinto, un estilo distinto y nadie puede imitar lo que hacemos. Regresamos. Digo, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. No nos busque a las 12. A partir del jueves, todos los días en el horario estelar de las 5 a las 7 nos busca. Y tranquilo, que aunque tenga que esperar hasta las 5 para el único programa de línea editorial puramente estadista que hay en Puerto Rico, en todas las radio y en todos los medios, usted va a esperar tranquilito, ya lo sabe. Bueno, vamos a ir a otra de las notas. Esta es una de esas notas que es el wokismo, y la leí hoy y me dio extrema pena por lo siguiente. Es la portada del vocero. No más productos ni envases, ni utensilios, ni vasos de plástico para vender alimentos preparados. Eso quiere decir que de ahora para abajo el alimento preparado tiene que venir en envases de cartón, platos de cartón, o los utensilios tienen que ser de madera, y todo lo que venga de la madera, no puede ser plástico. Eso, en cierto sentido, es porque como el gobierno no recoge la porquería que tira nuestra gente a la carretera y lo que es, piensan que la calle es un vertedero, pues básicamente la forma más fácil es eliminar las bolsas como las eliminaron, plásticas, eliminar todo lo que los sorbetos plásticos, todo esto. Pero lo que la gente no entiende es que primero el cartón y el papel valen mucho más caro, por lo tanto el alimento preparado cuando se lo venden a usted va a costar más. Y en segundo lugar, y así lo pone el vocero, nuevo golpe al bolsillo por la ley 51. Lo otro es que cada caja de vasos de cartón, cada caja de envases de cartón, todos los utensilios de madera, representa la tala de miles de árboles a nivel mundial. Y eso cuesta más. Este es el tipo de legislación que se haga hacer de folloneta, que es totalmente innecesaria a mi entender. Yo, por ejemplo, vivo en Florida y se lo puedo decir, aquí están las bolsas plásticas, está todo, algunas empresas utilizan el cartón o utilizan la madera, pero la gente no tira las cosas a la calle. Y si tiran algo, inmediatamente está la ciudad o el condado recogiéndolo. Aquí no hay el problema de porquerizas que hay en Puerto Rico, pero los dejo a ustedes. Tony. Eso yo no sé quién fue el genio que se inventó eso. Le deberían dar un tratamiento a ver cómo está su cerebro funcionando, si tiene algún tipo de... Fíjate que paga el trabajador, paga a la gente pobre, sí, pero eso, que es la que come eso. Ejemplo, la higiene. Tú vas a un restaurante y pides comida a calle, y de acuerdo al envase, la comida llega mejor a tu casa. Cuando te preparen una comida china, tú pides un pepper steak. Si te ponen eso en un plato de cartón, el embarre que se te va a formar en el carro, la higiene. Es así. Es un desastre. Y yo te aseguro que los restaurantes que venden comida a calle, en la pandemia, todos los restaurantes, Luis, tuvieron que rediseñar su menú, invertir en unos... Oye, yo voy a unos sitios y pido comida a calle y el plato que te ya ponen la comida, hasta tú lo puedes hasta guardar para tú guardar comida en tu casa de lo bueno que son. Cuando me ponen en un plato plástico es para tu casa, para no tener, si no hay agua, tú lo botas. Es la higiene. Yo honestamente, con tantas cosas que hay en Puerto Rico, que estén ahora utilizando esto, va a ser peor, porque yo te aseguro que la mayor parte de los restaurantes que sirven comida a calle, que son todos,
no van a poder hacerlo, Luis, porque la calidad de los envases de cartón, la comida se daña, la comida mancha el cartón, se contamina con el cartón también. Se pega. Yo le doy un premio al que se creó esa idea. Las bolsas. El caso de las bolsas, que en mi casa se reciclan y se utilizan para los zafaconcitos chiquitos, pero se botan a la basura y ya está. O sea, pero es absurdo. Vamos a distinguirlo del caso de las bolsas. En el caso de las bolsas plásticas que son un poco más fuertes, pues tú las puedes reusar. Tú puedes ir a hacer la compra, bla, las guardas en el baúl, aunque a mucha gente se le olvida y termina comprando la bolsa nuevamente, por lo cual quizás no ha funcionado como se esperaba esa legislación. Pero hay un elemento de que puedes reusar el material. En lo que es un envase de cartón para tú transportar la comida, olvídate de eso. Eso, al momento que llega a tu casa, primero que ya parte de la comida, si es líquida, se ha pasado del cartón y está en la bolsa plástica. Si es queso, se le pega y olvídate que sacarlo no es posible. No va a haber manera de que tú puedas reusar eso. Además de que, Luis, sobre todos estos utensilios de cartón y papel, yo creo que uno de los peores inventos de la humanidad ha sido el dichoso sorbeto de papel o de cartón. Eso es lo peor, ese yo creo que es el peor invento de la humanidad, te lo digo sinceramente. Yo no puedo, me da de entera, si lo dejan mucho tiempo se empieza esto a desintegrar. Sí, es verdad. Es un desastre total un completo total desastre. No conozco una sola persona que le guste, Javier, el dichoso sorbeto de cartón. Por cada cosita de papel o de cartón que tú pongas, son cientos de árboles. Entonces estamos matando árboles. Hablamos del calentamiento del planeta y entonces, con tal de no tener las bolsitas plásticas, es una barbaridad. Yo honestamente yo esperaría, Luis, que eso se reevalúe. No se va a reevaluar nada. Y yo te aseguro que la mayor parte de los negocios no le van a hacer caso a eso, porque es que no hay manera. Bueno, sí le van a hacer caso, te van a aumentar el precio. Bueno. Como te lo van a aumentar. No, perdóname, lo que pasa es que el envase de cartón es más barato, Luis. El envase de plástico, bien, con una buena tapa transparente, duro, que sea resistente, que aguanta microondas, tú lo puedes calentar en microondas. Métete un plato de cartón con una comida en microondas, para que tú veas lo que pasa. O sea, que es más barato, el costo va a bajar, pero la calidad, la higiene de la comida es la que se va a empeorar. ¿Y quién se afecta? El consumidor, la calidad de la comida. Estas son cosas que uno ve y no entiende cómo diablos, pero es porque todo el mundo está en la folloneta de proteger el ambiente. Pero la protección del ambiente te destruye el bolsillo del consumidor, y encima de destruirte el bolsillo del consumidor, te destruye millones de árboles. Y todos estos negocios que tienen grandes inversiones en esos platos, ¿qué van a hacer con ellos? Yo no entiendo esas cosas que se dan aquí, pero Luis, donde tú vives, ¿se utiliza el envase de plástico o el de cartón? Algunos te utilizan styrofoam, por ejemplo, todavía. Los vasos son plásticos. Imagínate tú en una fiesta de Navidad, ¿cuántos aparatos de esos de vasos grandes que tú puedes reusar, ¿verdad? Porque lo usas y sencillamente tú eliminas los vasos plásticos. Entonces, ¿en qué vas a servirlo? En cartoncito. ¿Usted se acuerdan las piragüitas del agua? Sí. Que eran de papel y tú las agarrabas y se te salía el agua. Pues iremos a eso. Hay algunos que utilizan sorbetos, como tú dices, de papel, que se rompen. Que le gusta bien, el sorbeto de cartón. Lo hacen, le meten vigas, lo refuerzan y vale más caro. O sea, wow. Es que Puerto Rico, la verdad es que somos unos folloneros. Vamos a hablar de los nombramientos. 40% de los nombramientos han tenido que ser retirados o los han rechazado, pero los más importantes no están ahí. Esto es un vacilón. El Partido Popular se cree que todos somos tonteos, mandan la legislación más allá de los 10 días de que se complete en el comité de conferencia. O sea, esto
es un relajo y nadie mira, los Luis, cuestiona. ayer estaba Tomás Rivera Chat en el panel que él va jugando a pelota dura con Víctor García y Jorge Colbert Toro, y llegó José Luis Dalmau, estaba invitado a hablar y le sacaron el tema y Tommy tenía la data. No, espérate, ¿cuánto hemos tenido que retirar? Yo lo vi hasta por el foro. Y le estableció que el porciento, que no es como ellos dicen que han confirmado casi todo, ellos, el 40% el Senado lo tiene que retirar el gobernador, porque no los atienden, no tienen los votos, y el gobernador no va a sacrificar un candidato para que se lo cuelen. Así que Tommy le aclaró los verdaderos datos al presidente. Claro, porque José Luis Dalmau quiere basar sus datos en cuáles ha colgado. Exacto. Y te dice, yo lo que he colgado son 12 en todo el cuadrenio. Claro, has colgado 12 que han llegado finalmente ahí, pero que tú no has atendido y que se hayan tenido que retirar para volverlos a nominar, y algunos se ha tenido que retirar en 2 ocasiones y volverlos a nominar en una tercera, simplemente porque el Senado no le daba ni siquiera vista, no le daba el trámite correspondiente al nombramiento. Muchos de ellos se negaban a siquiera evaluarlos, a pesar de tener todos los credenciales, toda la documentación, todos sus credenciales, todas las cualificaciones posibles para poder ser nombrado al puesto que estaban siendo nominados. O sea, yo creo que lo que ha hecho el Senado en términos de nombramiento ha sido un desastre total y absoluto, y ha sido, Luis y Tony, ha sido de una forma voluntaria, en el sentido de que es algo que ha sido un diseño por parte del Senado para atrasar la gestión del gobierno, para mantener puestos vacantes importantes o puestos en interinato sin que tuviesen la confirmación, para que entonces las cosas no se moviera bien en la agencia. O sea, yo creo que ha sido un diseño de parte del Senado desde el principio del cuatrenio para obstaculizar la obra de gobierno. Así mismito, tú recuerdas el juez del Supremo que se nombró, que el abogado es parapléjico, una injusticia total con el juez que era de la jurisdicción de Carolina. No le dieron una oportunidad, lo rechazaron. Así que los números reales no son los que ellos no confirman, son los que hubo que retirar, que son muchos jueces, fiscales, procuradores de menores, miembros de juntas, que tú dices, mira, un miembro de una junta, ¿cómo es que no lo confirman? Y si tú le añades los puestos que ni tan siquiera te han tenido que nombrar, contralor, porque ni tan siquiera ha habido una apertura, procuradora de la mujer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que no ha habido manera de que estén de acuerdo. Así que, por eso yo digo la importancia, voy a redondear ahora con esto, del voto íntegro en las próximas elecciones. Ahí es que quiero ponerte el tema, que es el tema que pone en la portada del Nuevo Día para seguir erosionando a los partidos. Rompen récord las candidaturas independientes, 43 corren sin insignia, 7 al Senado por acumulación y 3 a la Cámara por acumulación, que son las más importantes fuera de las de gobernación. Mira, Tony vamos, Javier. 7 al Senado por acumulación. Eso definitivamente a quien favorece es al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático, que van ciertamente el Partido Nuevo Progresista va a nombrar a 6, o sea, va a nominar a 6. Agapito dice que salen 2 nada más. El PPD va a nominar a 4. ¿Quién? Agapito dice que salen 2 nada más. ¿Que salen 2? Bueno, pues la matemática de Alejandro siempre ha estado un poco errónea. Desde que dijo que se salvaron las finanzas y luego pues vimos la quiebra de Puerto Rico, yo en matemáticas pues a Alejandro no le creo mucho. Pero ciertamente lo que pasa con estas candidaturas al Senado por acumulación es que mientras más candidatos independientes haya, más se diluye el voto entre ellos, ¿no? Porque la gente que vota por candidatos independientes está buscando una alternativa a los partidos grandes. O ahora también una alternativa a la alianza entre el MBC y
y el PIB, ¿no? Así que si tú tienes a Vargas Vidot, tienes por allá a Elizabeth Torres, tienes unos 5 candidatos posibles más, vamos a ver si también recogen todos los endosos. Pero mientras más se diluya el voto entre ellos, pues menos posibilidades tienen cada uno de ellos de salir electos. Así que si son 7, son buenas noticias para el PNP y para el PPD. Y después del ridículo que el Partido Popular ha hecho controlando la rama legislativa estos 3 años, 4 años, ¿tú quieres decir que la gente va a votar de nuevo por legisladores populares? Esos son los más expuestos, Tony. Mira, a mayor cantidad de candidatos independientes, que no son independientes en nada, tienen unas agendas muy particulares, que es un proceso democrático, sí, muchas veces, y lo democrático no es lo mejor que le conviene a un país, y no estoy hablando de nada de dictador ni nada. Los datos, el pasado demuestra que a medida que la Asamblea Legislativa esté compuesta por mayor cantidad de legisladores de varios partidos independientes, que no haya unas mayorías claras, se paraliza el desarrollo económico de Puerto Rico, se paralizan los nombramientos. Cada cual dicen que son independientes, pero tienen unas agendas muy particulares, que no es malo. ¿Y quién se afecta? El pueblo. Por eso es que yo digo, olvídense de los votos mixtos. El voto mixto, en un momento dado, pues uno podía simpatizar con un voto mixto. Pero el experimento ha funcionado. No ha funcionado. ¿Ha creado agilidad económica en Puerto Rico? No. ¿Ha creado que las cosas ocurran más rápidamente? No. ¿Ha creado que los nombramientos se aprueben más rápidamente? Tampoco. Por eso es que el gobernador necesita Cámara y Senado para ejecutar su obra de gobierno. Así que por eso es que el PNP necesita voto íntegro, porque el voto mixto, el voto por candidatura se ha demostrado, no porque yo lo diga, no porque lo diga Pedro Pierluisi, se ha demostrado que no conviene a Puerto Rico. Mientras Puerto Rico no esté definido en términos de estatus, eso pesa, porque muchas decisiones se toman pensando que puedes adelantar el estatus de otro partido político. Es más fácil en países donde no hay un problema de estatus, que son asuntos económicos. Así que el voto íntegro es necesario para que Puerto Rico siga con el desarrollo económico, que haya continuidad, que no se paralice el gobierno, y por eso es que Pedro Pierluisi necesita continuidad de la obra que comenzó, que estamos mejorando, y los que no se sientan parte del PNP, sorry, los que están en el PNP tienen que apoyar un voto íntegro para que no se afecte el desarrollo económico ni la obra de gobierno de este país. Completamente. Es lo que digo, estas son partes, o sea... Luis, déjame comentar 2 segundos, se me quedó algo. Dime. El que se crea que si el movimiento ilegal fraudulento del MVC y el PIB, que dicen que no van a hacer nada por la independencia, eso es falso. Si Juan Dalmau ganase la gobernación, va a comenzar desde el primer momento a crearle unas condiciones en el Congreso para la independencia de Puerto Rico. Los que quieran arriesgarse, voten por esa magulla. Javier, para 2 minutitos para irnos. Mira, en términos de lo que hemos visto, ya lo comenté en mi intervención anterior, o sea, ustedes que me escuchan han visto el desastre de que ha sido el Senado y la Cámara de Representantes, que ahora mismo tienen en el Senado una pluralidad del Partido Popular y que hace presidencia con 2 miembros de otros partidos. En la Cámara de Representantes tienen una mayoría del Partido Popular mínima, ¿sabe? Por un solo voto. Y se ha visto ya en este cuatrienio lo que ha sido el desastre que ha sido esa legislatura. Ahora usted imagínese si le quitaran 2 o 3 senadores o representantes más a cada una de esas delegaciones y tuviésemos más candidatos independientes, más candidatos de la mogolla del MVC y del PIB sentados allí en la legislatura.
¿qué proyecto de ley se podría pasar? ¿Qué nombramiento se podría aprobar para correr, ¿verdad?, lo que es el Ejecutivo? O sea, sería un total y absoluto desastre. Así que yo lo que invito es a todo estadista que quiera estabilidad en el gobierno, que evalúe simplemente el voto íntegro, que aquí se le ha vendido a muchos jóvenes y por varias décadas que el voto mixto es el voto inteligente, ¿verdad? Y eso, tú romper con eso es difícil. Pero yo creo que si hay un cuatrenio que ha demostrado que el voto íntegro podría ser más inteligente que el mixto, es este. Así que, sí, de cara a las elecciones del 2024, piensen eso. Completamente. Bueno, gracias a Tony y gracias a Javier. La semana que viene ya Fernando. Nos vemos el martes que viene a las 5. Nos vemos el martes a las 5, así que nos vemos. Muchas gracias, mis amigos. No se retiren, continúa la programación de Noti1 y recuerden, a partir de este jueves estamos a las 5 de la tarde con ustedes.